Poco ahora del dichoso I-220A, que hay muchas personas que entramos con ese, no sé ni cómo llamarlo. Es un parol, o Es un sea, parol, es un técnicamente parol. es un parol, Es un parol. bueno, Por eso dije, tómalo de quien viene, ¿no? Pero iba a decir ese parol, pero me quedé ahí. Es un parol el I-220A. la realidad es que todos los abogados de inmigración, me atrevo a decir, estamos argumentando que sí lo es un parol. Ahora, no es el parol típico al cual estamos acostumbrados, al cartoncito, al papelito, porque técnicamente el permiso para entrar es la definición de parol. Parol significa permiso para entrar al país. En sí es el documento lo que crea la controversia. La demanda que está ocurriendo, que por cierto la Florida es el estado que lo impulsó, hay una demanda en contra del gobierno federal, la cual el gobierno federal trató de solucionar otorgando el parol, como ellos lo conocen, a personas que entraron hasta cierta fecha. Así que personas que hayan entrado con la I-220A y no saben, están en el límite, en el limbo, es recomendable contactar directamente a inmigración y decirle, dame un parol. Y así aplicar a cualquier beneficio que dicho parol le pueda otorgar. Nuevamente, comunidades como Venezuela, Nicaragua, el tener un parol no te hace diferencia, solamente a la comunidad cubana. También entender que otro tipo de entrada bajo fianza, I-220B, Sí. tienen, nuevamente nosotros los abogados argumentamos que siguen siendo parol, pero esas sí son un poco más limitadas porque la ley no lo ha definido. Las cortes están extremadamente divididas acerca de qué es parol y no, por ende es recomendable que las personas lo pidan. Lo peor que les pueda pasar es que le digan que no y tengan que continuar peleando su caso en corte. ¿Se puede derogar el I-220A? Tú mencionas extenderlo por más tiempo. No, quitarlo. Yo decir, no. Por ahora, No. una vez ya lo tienes, es tuyo. No estoy hablando de mí, sino de la ley en sentido general. El I-220A, si se pudiera retirar para que nadie más lo tenga allá porque es muy fuerte. En No. sí, el problema con la I-220A es que queda la discreción, aunque sea solamente un formulario, queda la discreción del oficial, el oficial en la frontera. Lo que está viendo la I-220B te está dando a entender que fuiste detenido, te tuviste que presentar frente a un juez y el juez determinó que podías salir. La I-220A es que el oficial de inmigración, después de entrevistarte, ver un miedo creíble o por la razón que fuese, dijo, te voy a dejar entrar. Esa es la diferencia y por eso no se puede eliminar. Ya, ¿y por qué cuando vas a corte, con el I-220A, teniendo una fecha de corte, te procesan por asilo político? Y dicen, el I-220A es un asilo político. Te explico. La I-220A te puede abrir la puerta para aplicar a un ajuste, pero eso sería administrativamente con USCIS, ese es el Departamento Administrativo de Homeland Security. Ese departamento tiene que negar tu residencia para que tú puedas presentarla frente a un juez, porque si no, un juez te va a decir que ese no es un remedio legal frente al juez. El único remedio legal que tienen las personas que cruzan la frontera es el asilo. Por ende, aun si uno sabe que después va a poder ajustar, que ya tiene parol, si uno está frente a un juez, debe someter su aplicación de asilo antes del año, aun si su audiencia es en el 2025. Muy importante. Efectivamente, y si, por ejemplo, yo tengo una audiencia fijada para el 1 de junio, porque tengo un I-220A y tengo fecha de corte. Y no me llegó en tiempo el documento y cuando fui al otro día me pusieron una orden de deportación ipso facto. Tiene que tener mucho cuidado con mantener su dirección al día con inmigración. Uno entra a la dirección de su amigo, después se muda. Esencial mantenerlo al día porque el no presentarse frente al juez es una deportación en su ausencia, la cual le prohíbe cualquier beneficio migratorio por un mínimo de 5 años. Debe reabrir su caso en caso de que haya sido deportado por ese error lo antes posible. Y explicar frente a un abogado, presentar una moción. Exacto. Una moción. ¿Y puedes cambiar la dirección? Sí. Aplica que la cambies. Así mismo. Después que pase ese proceso, tú estás en casa y esperas que la corte te cite. ¿Qué es lo que pasa? Después se tiene que buscar una silla muy cómoda y rogar que su juez sea un juez eficaz. Los jueces depende de su calendario y su tiempo cuándo van a escuchar esta moción, porque su caso técnicamente ya fue cerrado con una orden de deportación. Hay que esperar. Así no tiene que ir la persona más a la corte a preguntar nada. Simplemente esperar una documentación, una carta, una citación o algo. Técnicamente sí, aunque confieso que yo soy una de esas abogadas que recomienda no perdemos nada presentándonos a la corte y preguntando, ¿sabemos el estatus de mi moción? Es una buena manera de poner presión y asegurarse de que el juez no se vaya de vacaciones sin dar una decisión. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo puede demorar el resultado de ese juez para la moción que uno presenta? Por eso te digo que es bueno visitar, porque puede ser un mes como puede ser 6. 6. Sí. ¿Y un año? Más. Usted dio un plazo de 5, sí. ¿Cierto que es? 5 años sin poder aplicar a nada. Sí, que no reabres tu caso, estás en un limbo por 5 años. Y técnicamente durante ese tiempo, si no estás apelando la decisión inmediatamente,
pueden ir a tu casa, buscarte y enviarte de vuelta. Así que, por favor, tomen acción lo antes posible si perdieron una fecha de Pero audiencia. generalmente está sucediendo que hay muchas personas que les llega después de la fecha ese dichoso sobre. Yo he tenido casos ahí, he Sí, es muy visto común. a los abogados católicos defendiendo a este tipo de personas y generalmente cuando oyen deportación se ponen muy mal, básicamente los de Cuba. Sí, es Real que se aplica es así. un nombre muy feo, pero sí, la realidad es que sí se utiliza y más aún cuando el error no es de uno, sino de inmigración por enviarlo muy tarde. Ya, cuando tú vas a la corte, ya Yusi está desentendido de ti. Técnicamente lo administrativo no le importa, pero nuevamente la comunidad cubana, buenos beneficios. Uno, siendo cubano, aún con una orden de deportación, puede aplicar el ajuste cubano basado en su entrada. Si uno tiene ese dichoso parol, uno puede aplicar el ajuste cubano aún si ya fue deportado por error. Con I-220A. Con la I, nuevamente, con el parol, el famoso parol. Porque la I-220A va a quedar a la discreción y en sí va a ser el juez quien lo va a determinar. Qué cosa tan grande. Se ha complicado, hay un sinsabor muy grande básicamente en la comunidad de Cuba por estas leyes cuando se comparan con las personas que están llegando ahora aquí al país por el llamado parol humanitario. Tienen muchos beneficios que otros no, ¿no? Pero aquí por eso, lo único bueno que ha tenido esta gran confusión es que por lo menos hablemos de inmigración. La realidad es que hace 25 años que la ley migratoria no cambia y ahora esta confusión con la I-220A, I-220B, cuál es cuál, si uno aplica para parol o no, nos obliga a que nuestros senadores, nuestros legisladores propongan leyes que lleven a un buen cambio migratorio. Así que por lo menos algo bueno entre todos los ¿Puede aplicar una persona, por ejemplo, al permiso de trabajo si supuestamente no se presentó esa primera corte cuando tenía la fecha con el I-220A y le pusieron por no presentación la orden de deportación? ¿Esa persona puede incluso aplicar al permiso de trabajo después? Solamente si está reportándose a inmigración. Suele pasar que a veces tenemos una deportación en la corte, pero ICE, que es otro departamento aparte, nos pide que nos reportemos. Y uno puede reportarse, mencionar que ya ha sometido para reabrir su caso, que fue un error, etcétera. Y si uno tiene esas visitas pendientes, puede aplicar un permiso de Y los trabajo. documentos que Correcto. presentaste.